Pues seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte tenemos como invitado a don Vicente Quintana, que es candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas, por la formación política, en este caso por la coalición electoral Ahora Canarias. Muy buenas tardes, don Vicente. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, bien, como siempre, bien. De cara a unas elecciones que tenemos a la vuelta de cara otra vez a unas elecciones e intentar sacar el mejor resultado posible visto lo que hay, ¿no? Vamos a ver. Pues si me permite, vamos a abrir un poquito, vamos a centrarnos, por supuesto, en la política canaria, vamos a hablar de Canarias, vamos a hablar de la situación de Canarias, pero vamos a hablar también de la actualidad, que en este caso la actualidad pasa por esa sentencia del proceso, que hoy salía ya a la luz, aunque ya ha habido la antesala el pasado sábado de unos pinceladas, pero ya es real, y la que se está montando en Cataluña. ¿Qué opinión tiene don Vicente Quintana? Bueno, vamos a ver, desde nuestro punto de vista la sentencia es vergonzosa. Más parece una venganza que el hacer justicia. O sea, no entendemos de que un conflicto político se tenga que resolver en sedes judiciales. Nosotros entendemos y creemos que hay una cuestión importante en una democracia, que es el votar. O sea, y aquí lo que se ha penalizado, lo que se quiere personalizar, en fin, lo que se quiere focalizar por parte del Estado, es que ese proceso hay que aniquilarlo como sea, pero como sea. O sea, han visto, por ejemplo, y dice, bueno, esto no podemos permitir que se hagan unas elecciones, un referéndum, como se llame, ¿no? Una consulta, no lo podemos permitir porque, claro, eso puede saltar a otros sitios y se puede armar aquí ellos que llaman, eso que ellos llaman la cuestión del rompimiento de la unidad de España, ¿sabes? Cuando decís, vamos a ver, ustedes que se llaman los constitucionalistas deben de saber, y ahí está recogido en el ordenamiento jurídico español, está recogido el derecho de autodeterminación desde el año 1976, o sea, mucho antes de haberse aprobado la Constitución del 78. Está recogido en el ordenamiento jurídico. O sea, no se está diciendo barbaridades. O sea, que la gente de un sitio determinado, de un territorio determinado, ¿no?, del Estado, quiere decir, mire, yo quiero decidir qué es lo que quiero hacer. Quiero decir si quiero ser libre, bueno, libre, prefiero estar fuera de, quiero confederarme con no sé qué, o ser un Estado libre asociado a no sé qué sitio, ¿no? Oye, eso es una potestad que tiene la gente del lugar. O sea, y nada ni nadie puede decir que eso es ilegal. Y muchísimo menos criminalizar como se ha hecho con esta cuestión. Pero habría unos procedimientos a seguir, ¿no? Sí, vamos a ver. Aquí el gran problema que han tenido el Estado español es el siguiente, es decir, cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía catalán, el último, el que está vigente, se aprueba por referéndum en Cataluña. Se lleva ese estatuto aprobado por referéndum al Congreso de los Diputados. En aquel momento, quien estaba de presidente del gobierno, si mal no recuerdo, era el señor José Luis Zapatero. Y el Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad dicho estatuto. Lógicamente, los del Partido Popular montan un sitio en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional desnudó por completo el tema del Estatuto de Autonomía, porque decía que no era constitucional. Vamos a ver, si los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, a través de su Parlamento, han dicho, y además la gente, o sea, la ciudadanía catalana, aprobó eso, eso tiene que ir a misa. Bueno, la gente no. Hubo un referéndum allí, y se aprobó. O sea, una cuestión de un referéndum, y está hablando de la época del señor Zapatero, no la cosa última. Después eso se lleva al Congreso de los Diputados, que es donde dice que emana la voluntad soberana de todo el pueblo español, y aprueban también el tema, pues, por lo visto, de los señores del Tribunal Constitucional, que parece ser que son los garantes de la famosa Constitución del 78, deben ser tuertos porque solamente miran lo que les interesa, porque habría que decirle, mire, ustedes son los garantes de la Constitución del 78, sí, pues mire, ¿por qué no obligan a los gobiernos de turno
a que cumpla con lo que diga lo que dice la Constitución en materia de pensiones, en materia de trabajo, en materia de vivienda, en materia de impuestos, de fiscalidad, etcétera, etcétera, etcétera. No. Aquí eso no. Eso no. ¿Y usted no cree que es una triquiñuela del señor José Luis Zapatero en esos momentos decirle a los catalanes para que no entraran en cólera, a sabienda lo que iba a pasar en el Constitucional, a sabienda cuál era el movimiento de Filla por Partido Popular, y así decía: mira, a mí no me lo va a prohibir el Constitucional, y encima estos malos fueron los culpables. Exactamente. O sea, yo soy el bueno, por lo bueno por lo malo. Aquí la cuestión fundamental es la siguiente, es decir, que entre todos ellos, o sea, el PSOE en aquel momento comandado por el señor Zapatero, pues también tuvo la culpa de toda esta cuestión. Yo recuerdo que en uno de los consejos de ministros que se celebró aquí en Las Palmas, concretamente se celebró en Las Palmas, estando a mí el señor Zapatero, también vino aquí y empezó a repartir, ¿qué es lo que quieren ustedes? Las aguas territoriales, sí, hombre, para ustedes. La verdad, no sé cuánto, mire, ¿cuántos millones dice que me estaban pidiendo? Nada, tanto, para también. Después, de todo eso, no hubo nada. Como decimos en plan muy vulgar aquí en Canarias, todo eso es leche machanga. O sea, no sirvió absolutamente para nada, sino única y exclusivamente para llenar titulares al día siguiente en la prensa. A sabiendas de que eso se estaba aprobando no se iba a cumplir, pues no se iba a llevar a cabo. Sencillamente no se podía llevar a cabo porque la propia legislación vigente no lo iba a permitir. O sea, entonces son muy responsables todos estos señores que estaban en el gobierno central. Por ahora, yo insisto en lo siguiente, es decir, cuando un pueblo, el que sea, y en esto hay argumentos, hay ejemplos en Europa que se han hecho no hace muchos años, Escocia, dice, bueno, nosotros queremos hacer un estatuto, o sea, un referéndum para independizarnos. El gobierno inglés dice, ¿cuándo lo quieren hacer? Pasado mañana. Cuando se estableció el plazo para hacerlo, se hizo, se perdió y no pasó nada. Los escoceses no han montado ningún sitio, no han llevado a las autoridades. ¿Usted cree que los de Escocia y Cataluña se parecen a algo? No. Es que allí son más civilizados, para ponerlo de alguna manera, ¿no? El establishment inglés que el establishment español. O sea, aquí son más brutitos, ¿no? Aquí, cuando un pueblo quiere decir algo, coño, siempre sale esa derecha rancia, esa derecha decimonónica diciendo por ellos, ¿no? ¿Usted no cree que este detonante fue por la corrupción de los Puyol? Puede ser, todo tiene su... Y ahí es donde utilizar un poco la base, que como ustedes tocan los Puyol, pues aquí vamos a entrar en cólera y vamos a pedir el estatuto y vamos a pedir que se cumpla con y vamos a pedir la Biblia en paz. Exacto. Aquí el problema fundamental es que ahora mismo, tal y como está ahora aquí el tema, es decir, la propia Constitución del 78 ya no sirve. Esto lo he comentado aquí docenas de veces. O sea, el marco estatutario que hay ahora mismo a nivel estatal no nos sirve. O sea, no nos sirve. Lo estamos viendo en Canarias. No nos sirve. No nos sirve. En Cataluña servirá menos, en el País Vasco menos, en el otro lado. O sea, hoy o se va hacia un nuevo proceso constituyente. Hoy tenemos que ir sí o sí a un nuevo proceso constituyente. ¿Y eso por dónde pasa? Eso pasa única y exclusivamente por unas elecciones a una nueva constitución. Pasa por ahí. Se redacta una nueva constitución, que esa constitución pase a referéndum. Pero, ¿y usted cree que actualmente en este país, por lo que se ha demostrado, ¿no? ¿Están preparados nuestros políticos para llegar a haber un acuerdo, para tener una constitución como la del 78? Que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, cuando hemos visto que se ha abierto un poco más el panorama político, ese abanico con más representación en ese Parlamento español, y no se llega a acuerdo para conformar un gobierno para gobernar este país? Pero es que lo que estamos viendo es sencillamente es una, vamos a ver, la palabra más fina que se puede utilizar, una mediocridad importante de mucha gente, de los que están sentados ahí, de los 350, o sea, con honrosas excepciones, de gente que más o menos puede ser potable, que no son capaces de ponerse de acuerdo en un programa de mínimo, porque no son capaces. O sea,
de todo el mundo ya sabíamos, y lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, la última vez que estuve aquí yo dije, vamos a ir a nuevas elecciones, porque ya se estaba viendo el caminar de lo que estaba haciendo el señor Sánchez. O sea, a él no le interesaba en absoluto que ni la gente de Podemos, ni muchísimo, entrasen allí con un cierto poder de decisión. O sea, no les interesaba. ¿Por qué? Porque el que manda, los que realmente mandan en este país, que es el IBEX 35, dice, hombre, si vienen estos, nos van a poner unos impuestos a la banca, van a poner impuestos a las eléctricas, van a poner esto, van a poner lo otro, hombre, y la cuenta de resultados ya va a ser menos, ¿no? Pues si no interesa eso, tampoco interesa al ciudadano por el otro lado. Sí, pero eso es un problema que van a tener ellos. O sea, yo me imagino que ahora con el próximo resultado que pueda haber, ¿sabes? ¿Y cuál cree usted que se puede repetir otra vez las mismas circunstancias? Diputado arriba y diputado arriba y diputado abajo, y va a haber puede haber una gran coalición, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, con los restos de Ciudadanos, porque aquí se va a llevar el varapalo importante, va a ser Ciudadanos. O sea, pero ese trío es el que lo más seguro podrá conformar esa gran coalición para ser el próximo gobierno. Porque aquí lo que no les interesa al establishment, o sea, a los que mandan verdaderamente, es que las cosas cambien. O sea, ellos viven muy bien en esta permanente crisis, porque lo hemos visto, o sea, hay una... ¿Viven muy bien o viven mejor? No, viven muy bien, mejor, ganan más dinero. A lo mejor que le ha ido a la crisis ha sido a ellos. Ha sido precisamente a ellos, porque, en fin, los bancos, o sea, los banqueros cada vez son más ricos, las eléctricas cada vez son más ricas, y los que estamos pasándolo mal es la inmensa mayoría de la ciudadanía en todo el país. ¿Se ha fraccionado las clases? Antes teníamos la clase media, la clase baja, la clase alta. Ahora mismo aquí hay una cuestión que está clara. Sí, que tenemos trabajadores. Hay trabajadores que son pobres y encima están trabajando. Que es una realidad. Que es una realidad que está ahí, sí. Tangible. Trabajadores con un trabajo, con un sueldo que no llega a final. Y que no llega a final de mes. Que el día 15 cada mes tienen que ir a los bancos de alimentos para poder seguir comiendo los otros 15 días. Eso es real. ¿No? Y eso es una cosa que está real. Gente que antes lo que se denominaba la clase media, que tenía un cierto poder adquisitivo, han visto también mermados sus ingresos y se están acercando a esa vertiente también de gente que dice, bueno, llego vamos al día 25 de cada mes. O sea, porque el gobierno te saca otro impuesto más. Efectivamente. Pero como empiezan a apretar más las tuercas a los de siempre, para mejorar la cuenta de resultados de los de siempre, resulta que ese polo de empobrecimiento que hemos hablado va a seguir agrandando. Ese desequilibrio, porque siempre se decanta la clase media a la clase pobre. Hombre, porque sencillamente el que está gobernando es el rico, ¿no? Y el rico no va a dejar de ganar dinero, vamos, ni de coña, ¿no? O sea, no va a dejar sus intereses para decir, mira, vamos a intentar suplir estas cuestiones. Lo vemos, por ejemplo, con el tema tan traído y llevado de la quiebra de la Thomas Cook. Sí, interesante quiebra. Por ejemplo, lo primero que saltan los empresarios del sector turístico es, hombre, al gobierno, al de aquí y al de allá. Conviene y al de más allá también. Y convendría hacer un rescate al sector hotelero, que las facturas que deja pendientes de pagar la Thomas Cook, que las pague el gobierno. Una especie, ellos decían, una especie de Sareb hotelero, ¿no? O sea, el banco malo para la hostelería, ¿no? Sí. Y uno va y dice, vamos a ver. Y se les ha dicho en otras ocasiones, es decir, ustedes que han estado ganando de aquí para atrás y que siguen ganando, han ganado lo que no está en los escritos. Resulta que ahora hay que ayudarles a ustedes comprándole la deuda que ha dejado la Thomas Cook. Bueno, ya. Entonces, el taxista, por ejemplo, dice, mira, yo le debo 3 meses del autónomo, o debo no sé qué de un módulo, o debo la gasolina. O lo pago, te lo paso por la vía ejecutiva. Exactamente. O sea, hoy, por ejemplo, decían que ya se había recuperado el 91% de las plazas que había dejado. ¿De la ocupación? De las plazas de aéreas que había dejado en el aire esta gente de la Thomas Cook. Entonces, no entiendo por qué se sigue adelante con esas ayudas. ¿Eso era el parche? Hombre, vamos a ver.
esto era la excusa, es la excusa para seguir precarizando el empleo en hostelería. Vale. ¿Usted cree que el sector hostelero no tenía conocimiento de cómo estaba funcionando o lo que iba a pasar con Thomas Cook? Yo creo que sí. Yo creo que tenían pleno conocimiento de esa cuestión, porque los comunes de los mortales, que más o menos puedan sentir una cierta curiosidad de cómo está la economía, ¿no? Ha visto y ha leído que lleva unos cuantos meses, la tan traída y llevada historieta de la Thomas Cook, y de otras compañías, como Ryanair, otras, en fin. En esta crisis de Thomas Cook, el gobierno de España, en este caso el gobierno de Canarias, encabezado por el presidente Ángel Víctor Torres, y el sector empresarial, pues se dirige al gobierno de España, a los ministros, al presidente, pidiendo ese apoyo, esas medidas que se iban a tomar en el Parlamento, que se tomaron, en apoyo al sector hotelero, por la caída, y sobre todo decía, y lo sacaba bien el señor Víctor Torres, por lo menos lo intenta vender bien, que la preocupación y el compromiso es que si se va a dar apoyo al sector empresarial es para que no haya unos despidos. ¿Usted no cree que se echó en falta que cuando se hablaba de los números extraordinarios, fabulosos, récords de ocupación hotelera, hiciera falta alguien que fuera también a Madrid y le dijera, oiga, dígale usted a los empresarios del sector hotelero que hay una señora que se llama Kelly, o le llamamos Kelly, que son las cámaras de piso, que se están quejando con razón por la sobrecarga de trabajo que tiene cuando hay una ocupación que es la que hay? Pues es a lo que vamos. Es a lo que vamos a decir. Los señores de la Federación de Empresarios de la Construcción, de aquí de Canarias, ¿no? Es que, vamos, no tienen vergüenza. Porque además se les ha dicho, decía, vamos a ver, ustedes están llorando ahora. Y de aquí para atrás, que han estado riéndose, vamos, pero a mandíbula batiente, ¿no? De cómo están los trabajadores del sector, trabajando, vamos, con unos contratos en precario bestiales, pero bestiales. Y ahora ustedes vienen a pedir que se les ayude. Lo que estaba diciendo. Es lo mismo que ha hecho el gobierno de España rescatando los bancos cuando. Claro. Antes de rescatar aquellos que los ¿Cómo bancos vamos ahora? Exactamente. Se rescató a la gente que los desahuciaban de su vivienda, como sigue estando actualmente. ¿Sigue habiendo desahucios? Sigue habiendo centenares de desahucios diarios, a nivel de todo el Estado, lógicamente. Sigue habiendo desahucios de gente que no puede pagar un alquiler, porque obviamente no tienen dinero para pagar ni el alquiler. O sea, hemos visto que esos más de 60.000 millones de euros que se metió para rescatar a los bancos, ¿se ha recuperado algo? Nada, ya el Banco de España lo da por perdido. Pero hemos visto los números de los bancos donde tiene beneficios. Exactamente, hemos visto los beneficios astronómicos, no se repercute pero los beneficios española. astronómicos que han tenido y siguen teniendo la banca, y eso no está repercutiendo en la mejora del empleo, etcétera, etcétera. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos 15, 20 días, como el Banco Santander, que vamos, un banderín importante, ¿no? A nivel, además, el que manda, uno de los que mandan en el Estado español. Vamos, de los que no quiera Podemos. De los que le dicen, aquí se hace lo que dice la señora Patricia Botín, ¿no? Bien, buena gente. Esos señores han hecho un ERE y se han cargado 2.000 y pico puestos de trabajo, han cerrado oficinas, etcétera, etcétera. Es decir, coño, ¿es que esto no lo ve el gobierno? ¿O es que no le interesa verlo? O sea, estas son las cuestiones que hay que plantear. Es decir, una empresa que gana miles de millones de euros que tienen de beneficios, pagan de beneficios una auténtica miseria, sobre el 5%. Y encima tienen la desfachatez de despedir a 2.000 y pico de personas, 2.300 empleados de banca que se han tenido que marchar para su casa. Aunque vayan más o menos bien indemnizados, eso es el pan con mortadela para hoy, pasado mañana no sé si le podrán echar mantequilla al bocadillo, ¿no? O sea, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Estarán 4 o 5 años y después ya veremos. Después estará usted en el asunto de la fila de los pensionistas a ver qué es lo que va a cobrar, ¿no? Y entonces estas son las cuestiones. ¿Por qué siempre están los pensionistas en precario? Porque
con el dinero de las pensiones han hecho algo auténtica barrabasada. Estamos en precario porque las pensiones no se suben conforme y porque no ha habido un pacto de Estado para decir, oye, vamos a ver un pacto entre todas las formaciones, las pensiones no se tocan y el fondo de pensiones y ahí vamos a destinar de las partidas presupuestarias del gobierno, este es el dinero que se va a ir desviado a eso, porque cuando vamos a tener garantía. Aquí se utiliza el miedo, el síndrome del miedo a los pensionistas para que haya un gobierno o no haya otro gobierno. Mira, aquí cuando se llega a tener una cantidad bastante apreciable, ¿no? En el fondo de reserva, eso se llama popularmente la huella de las pensiones. Se llegó a tener 67.000 millones de euros. Y había una ley, y la hay, una ley que decía, bueno, de este dinero solamente se puede invertir en fondos soberanos extranjeros, de países que tengan una cierta solvencia, solamente el 3% del gasto que en ese año fuera de las pensiones, del gasto de las pensiones de un año determinado, ¿no? Llega el señor Rajoy y la primera medida que toma es fuera, o sea, congela la ley y dice, monta otro decreto y dice, mira, en los próximos 5 años esto se puede invertir el 100% del tema. Y lo hicieron. ¿En qué lo hicieron? En comprar deuda soberana española que eran bonos basura. En el sentido que los intereses que estaban rindiendo, en fin, los réditos que podía tener, estaban en índice negativo. O sea, se tiró el dinero vamos, al vertedero. El dinero de nuestras pensiones. El dinero de nuestras pensiones se fue a la basura. Y nunca mejor dicho, en la compra de los bonos basura. Y no se contó con los pensionistas. Y no se contó con nadie. Y los señores que estaban en la comisión de seguimiento de lo que se denomina así muy popularmente como el Pacto de Toledo, no dijeron ni pío. No dijeron ni pío. Que podían haber dicho, que podían haber dicho mucho. Los señores que estaban en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, o que estaban en el Senado, tampoco dijeron nada. Hombre, también había una cuestión de que había una mayoría más que absoluta del Partido Popular, ¿no? De la pero derecha. Bien, pero nadie levantó una mano para decir, oye, mire, que está usted jugando con el futuro de las pensiones. Las voces discordiantes no hace falta que sean mayoritarias. Exactamente, pero fueron muy poquitos y no precisamente diputados o senadores. Fueron muy poquitos los que en la calle lo dijeron. Porque habría una mayoría de diputados del Partido Popular, pero la mayoría son los pensionistas que tiene este país. Digo yo, que puedes son sacar la otra historieta aquella del famoso 0,25, que si Dios no lo remedie, a partir del 1 de enero del 2020, vuelve otra vez a ponerse en marcha el 0,25, ya me dirá. Y aunque se ponga a nivel de el índice, en fin, el IPC, lo que va a subir las pensiones, así en euro contante. Pero ¿cómo se puede hablar de una subida de las pensiones? Hombre, si hablamos de una pensión de un ministro o de un presidente, pues a lo mejor podemos estar hablando de cosas mayores. Pero usted me habla a mí de una subida de un 2%, de una pensión de 300, 400 euros, de 500 euros, que es la media. Que es la media, sí. Así de claro. Que la media, ¿de qué estamos hablando? Cuando tenemos una subida del recibo de la luz de un 16, de un 20, de un 30%. Cuando tenemos la subida de no sé qué, la subida de no sé cuánto. Es que no lleva. Claro, es que el problema es que ahí. Tiene que subir el 0,5 que quitó y nos vamos al 7. Ahora nos vamos al 7 de dos elementos que son importantes, el tema de la electricidad y el tema de la comunicación, o sea, la telefonía. Pero sobre todo el tema de la electricidad, que es sangrante ese tema. Pues con el teléfono lo puedo utilizar, pero la electricidad lo usa todos los días. Que se tenga que subir otra vez el impuesto de eso, que además te lo repercuten, porque lo va a pagar el consumidor, no lo va a pagar el señor Víctor Torres, ¿no? De algún lado hay que sacar el dinero para mantener la puerta giratoria. Estas son las cuestiones aquí en el tema de las pensiones. O sea, aquí se está mirando siempre para otro lado, es un tema que es muy molesto, ¿entiendes? Por los gobernantes no les interesa que eso esté bien anclado en la Constitución, de que eso tiene que pagarse a través de los presupuestos generales del Estado, con el aditamento, el añadido de las cotizaciones, que tiene que haber
una derogación inmediata de las dos reformas laborales, la del PSOE y la del Partido Popular. Yo recuerdo que ahora mismo está diciendo... El Partido Socialista dice que la iba a derogar. Bueno, eso lo ha dicho 3 veces o 17 veces el señor Sánchez, pero es que el señor Sánchez no es creíble. Y tiene la mayoría. Y tuvo la oportunidad en el último año de derogarla 5 veces. ¿Eh? Digo, por ahí tenía mayoría. Exactamente, ahí tenía mayoría más que absoluta para poder derogar ese tema. ¿Y usted cree que interesa derogar? A ellos no les interesa. Y no les interesa... Y ahí vienen nosotros. Claro, o sea, a ellos no les interesa. O sea, a ellos lo que les está interesando ahora es meter una cosa que se llama la famosa mochila austríaca, que eso va a ser... ¿De eso de qué va? Eso va de lo siguiente, es decir, usted trabaja en un sitio, ¿no? Entonces lo cotizan a usted, lo meten en una cuentita, ¿no? Sí. Bueno, usted imagínese que a usted lo despiden, ¿no? Usted no va a cobrar indemnización. No. Usted va a cobrar aquello. Y cuando se le acabe, se acabó. Es que cuando llegue el momento de las pensiones, usted no va a tener dinero ahí. Pero claro, ese dinero, ¿quién lo va a administrar? La banca. Y ese nicho de negocios, como lo llaman ellos, está ya cifrado. Está cifrado en una cantidad espeluznante, que son más de 150.000 millones de euros. O sea, la banca va a estar, ¿entiendes? Por eso a la banca no le interesa que haya unas pensiones públicas dignas de tal nombre. No le interesa. Le interesa, ven para acá, que las perras aquí que yo las llevo muy bien. Y llegará un momento en que un banco se vaya al carajo y después vete a reclamarle al maestro armero, ¿no? O sea, y estas son las grandes vainas. Por eso yo insisto, lo que yo decía desde el principio, de que o en este país vamos a una nueva constitución, que sea capaz de poner todas estas cosas en orden, desde un modelo económico importante, serio, no esto que está ahora, de cómo queremos que sea el Estado, que forma, si una monarquía o una república, que tenga que haber una banca pública, que el sector eléctrico sea público, o sea, que el sector de transporte sea público, que el sector de la telefonía sea público, como lo era unos cuantos años atrás, y que con eso sirvió para pagar las puertas giratorias de más de uno, ¿no? Deficitario no era, ¿no? No, deficitario no era, nunca ha sido deficitario, pero todas esas cosas que son fundamentales para que la vida de un país más o menos pueda funcionar, todo eso tiene que estar en manos públicas, tiene que ser un ente público, y no en manos privadas, porque claro, en manos privadas va a maximizar los beneficios a coste de lo que sea. A costa de lo que sea. Ahora tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, por lo cual usted se presenta como cabeza de lista, por ahora Canarias, a la candidatura, al candidato al Congreso de Diputados por la provincia de Las Palmas. ¿Cómo está palpando estas elecciones? ¿Usted no cree que el desánimo, ya el cansancio, la mala sintonía entre la ciudadanía y los políticos, va a haber participación, va a haber más abstención? ¿Qué es lo que va a pasar? Hombre, hay una cosa que es evidente, hay un cierto hartazgo de la gente de ver que, en fin, toda esta pantomima que estuvieron los últimos 4 meses, ¿no? ¿Sabes? Con el agravante de que se vislumbra en un plazo no demasiado lejano una crisis económica que puede ser importante. Los indicadores lo marcan. Y entonces hay que tener cuidado con toda esa cuestión. O preparamos toda esa situación para que una crisis no nos venga a dar otro toletazo a los de siempre, porque nos va a venir. Y los que la vamos a sufrir van a ser siempre los mismos de siempre, donde va a haber un mayor empobrecimiento. Y esto no se han dedicado nada más que a ver si yo quiero pactar contigo, pero si me das esto, me das lo otro. Esto no es un toma y daca. Aquí la cuestión fundamental, lo hemos repetido en 60 ocasiones, y esta será la número 61. La prioridad política número 1, no solo a nivel del Estado, sino a nivel de Canarias, es a ver cómo se luche y trabajar para erradicar el empobrecimiento masivo que hay. Eso es lo primero que hay que empezar a trabajar. Eso es la cuestión fundamental.
Y mientras no se solucione ese tema, aquí no vamos a ir a ningún lado. Es decir, porque cada palo, cada historieta que pueda haber de un estornudo, o una gripe, de una crisis financiera o inmobiliaria, etcétera, etcétera, nos va a venir a Canarias, en términos de pulmonía, ¿no? Porque a nosotros nos va a costar muchísimo, como ya ha pasado. Entonces, estas son las cuestiones, es decir, nosotros afrontamos esta cuestión con la ilusión de siempre, de denunciar las carencias, de decir cuál es el objetivo que queremos, qué es lo que queremos hacer. Hombre, sabemos perfectamente de que no vamos a estar en el gobierno, porque nosotros nos presentamos únicamente y exclusivamente por Canarias, ¿no? Pero si hubiera otras mayorías de progresistas a nivel de todo el Estado, hombre, gente de Canarias que vaya allí y hable de Canarias, con acento canario, de los problemas reales de Canarias, ¿no? Y uno de los problemas reales y que ahora mismo son más sangrantes es el tema del empobrecimiento masivo vial. Que eso hay que solucionarlo sí o sí. O sea, es que no nos queda otra. Independientemente después de otras historias que también habrá que arreglar. Pero el problema que tenemos, que incluso los últimos informes de FOESA lo estaban señalando, o sea que estamos hablando de casi 800.000 personas que viven en Canarias, que están en ese hilo finito, que es el tema de la exclusión social. Y lo que empezamos a hablar al principio, es decir, gente trabajadora que tiene su trabajo y que son pobres. Claro, es que estas son de las cuestiones, esto es lo que hay que arreglar. Y para poder arreglar esas cuestiones se necesita un gobierno que cumpla de verdad y decir, mire, derogación inmediata, pero vamos al minuto 1, derogación inmediata de las reformas laborales, de la reforma de las pensiones, derogar el tema del pacto de estabilidad para el tema de las pensiones, etcétera, etcétera, que el tema de las pensiones se lleve a donde hay que llevar, que es a los presupuestos generales del Estado, y que se pague mediante los dineros que están ahí, punto. O sea, es que no hay otra. O sea, porque los gastos de otros ministerios se pagan conforme a eso. Los gastos de las pensiones se pagan. O sea, porque, por ejemplo, pero es que siempre la que está en el candelero es los gastos de las pensiones. Los gastos de las pensiones, pues no hablamos de las partidas de sanidad, no hablamos de las partidas de educación, no hablamos de las partidas del Ministerio de Interior, no hablamos del Ministerio de Exterior, no hablamos de Agricultura. Porque, por ejemplo, usted acaba de nombrar, por ejemplo, el tema del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa está hasta aquí de deuda. Y cada vez con más programas de armamento, que son miles de millones de euros. Ahora mismo, en las últimas noticias que se han publicado, estamos hablando de una deuda acumulada de más de 40.000 millones de euros. ¿Eso cómo se explica? Porque hay que tener la última bala, o el último cartucho, la última no sé qué, de última tecnología. Pero ¿esto qué coño es? Con eso no se come, con eso se mata. Y lo que nosotros necesitamos es que la gente pueda comer y vivir. No que las maten. Ni aquí ni fuera de aquí. Necesitamos que la gente viva. Y viva feliz, viva contento, coño, que puedan realizar proyectos de vida serios. Usted que lo ha vivido y usted que lo ha analizado, y esto de elevar la edad de jubilación conlleva a que se le obligue a las empresas a decir, porque es que hay una contradicción, porque dicen, no, vamos a tener que llevar la edad de la jubilación a los 70 años. Pero si nadie quiere contratar a nadie de más de 40 años, ¿cómo va a contratar a alguien de 70? ¿Me lo puede explicar cómo lo van a hacer? Van a decirle al Estado, no, vamos a ver, cuando ya se pase este parámetro de los 50, las empresas están obligadas en el cupo por trabajadores de tener en sus plantillas personal con esta edad. Digo, para proteger a esas personas, para que puedan seguir en su vida laboral, que son válidos. Pero bueno, sabemos que la empresa, cómo se mueve, las empresas quieren personas jóvenes. Aquí en Canarias, por cada 5.000 personas que se jubilan, se podría crear puestos de trabajo por el mismo valor de esos 5.000. Pero se jubilan 5.000, ¿y cuánto se crea? Cero. Y uno de los mayores destructores de empleo
es la administración pública. Porque ha congelado plantillas, las plantillas son ya muy viejas, cada vez hay mayor precariedad. Y esa es una realidad que está ahí. ¿Por qué va a estar una persona trabajando hasta los 70 años? Pero vamos, desde loco. O sea, un albañil, vamos, por ejemplo, un albañil puede estar trabajando hasta los 70 años, subiendo bloques, bajando bloques, eso es tal. Un conductor un chofer de una guagua puede estar con 70 años llevando una guagua con 50, 60 pasajeros. Seamos realistas. Es decir, lo que hay que intentar es bajar la edad de jubilación entre 60 y 63 añitos, ¿no? Que es una edad buena, que se vayan cubriendo todos esos puestos de trabajo, que haya, ¿entiendes?, contratos de trabajo estables para que haya cotización, ¿no?, que las empresas paguen, sobre todo las grandes empresas estas del IBEX, que pagan una miseria de impuestos y ganan miles y miles de millones de euros, ¿no?, que paguen los impuestos, con lo cual en la caja entrarían más, que haya una reforma fiscal donde el que más tenga y más posea pague, porque aquí resulta que el que menos tiene es el que más paga, ¿eh? El mundo al revés. El mundo al revés. Entonces, estas son de las cuestiones que están claras. O sea, buscar y proveer de medios humanos, materiales a la agencia tributaria para combatir el fraude fiscal. Pues de estos temas más tendremos que hablar, porque son temas que quieren información los ciudadanos, aquellas personas que nos están compartiendo, los cuales siempre agradecemos ese seguimiento a este programa de Más que Política. Don Vicente. Si me permite, sí, más que 30 segundos, es invitar a todos los ciudadanos de Gran Canaria a que, si el día 16 de este mes acudan a la manifestación de la plataforma, ¿no?, que convoca la plataforma de pensionistas de Gran Canaria, precisamente para hablar de estos temas de las pensiones, para exigir pensiones dignas y, de hecho, también para apoyar a todos los pensionistas que el día 16 van a estar rodeando el Congreso de los Diputados en Madrid. Y no solo eso, sino son los Va a ser la manifestación, empezará en el obelisco bajo Tomás Morales a las 6 de la tarde y esperamos que acuda muchísima gente. Pero son los pensionistas de ahora que están trabajando para los pensionistas del futuro, efectivamente. Efectivamente. Don Vicente Quintana, un placer tener en esta casa. Muchas gracias a usted y esperamos vernos pronto. Por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros. Cerramos esta entrevista con el candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas, por Ahora Canarias, don Vicente Quintana. Gracias por su atención, gracias por estar compartiendo un día más este programa, Más que Política. Ahora le dejamos a todos ustedes con la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.